Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a explicar un poco sobre el gran filósofo John Stuart Mill, un filósofo que vivió entre los años 1806 y 1863. Sin embargo, aunque ya no está en este mundo, su legado siempre va a ser eterno, ya que las enseñanzas que dejó en este mundo siguen siendo motivo de estudio en escuelas y universidades. Vamos a hablar un poco de su tipo de pensamiento y su perspectiva en cuanto a un dilema ético como es la eutanasia. Esta exposición está conformada por la tabla de contenidos, por la cual nos dividiremos nuestros compañeros, que son la introducción, la ética utilitarística, la libertad individual, la igualdad de género y las conclusiones, y un caso propuesto. A continuación, mi compañero Ian va a explicar la introducción de este gran filósofo. En este trabajo buscaremos plantear un caso y analizarlo desde el punto de vista de John Stuart Mill. Pero antes tenemos que saber quién fue este personaje. John Stuart Mill fue un filósofo y economista británico, nacido en 1803 y fallecido en 1873. Fue uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX y una figura destacada en la filosofía ética y política. Mill a lo largo de su vida desempeñó un papel fundamental en lo que es la promoción de ideas liberales, y algunos de los ejemplos de los principios que él mismo planteaba era la ética utilitarista, la libertad individual y tolerancia y la igualdad de género. En la ética utilitarista, Mill desarrolló y popularizó lo que es el utilitarismo, que es una teoría ética que sostiene que la moralidad debe basarse en la maximización de la felicidad general. Su enfoque en el bienestar social y la búsqueda de la felicidad como principal fundamento ha tenido un impacto duradero en lo que es la filosofía moral. En la libertad individual y tolerancia, en su obra One Liberty, Mill defendió la importancia de la libertad individual y la tolerancia en una sociedad democrática. Argumentó que las restricciones a la libertad son solo justificables para prevenir daños a otros. Y en la igualdad de género, fue un defensor temprano de la igualdad de género y escribió The Subjection of Women, en el que abogó a la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres mucho antes del movimiento feminista cobrara fuerza. Este es un breve inicio para saber quién fue este personaje y descomponer el caso que vamos a ver más adelante. Buen día, soy Camila Dalguerre y analizaré un caso de eutanasia desde la ética de Mill. Bueno, en primer lugar, el análisis de un caso de eutanasia desde la perspectiva ética utilitarista de John Stuart Mill implica considerar las consecuencias y el bienestar general como criterios principales. Supongamos que tenemos un paciente terminal que está experimentando un dolor extremo y sufrimiento insoportable, a pesar de los esfuerzos de los médicos para aliviar su dolor. Este paciente solicita la eutanasia, argumentando que su vida se ha vuelto una carga tanto para él como para toda su familia. Desde una perspectiva utilitarista, analizaremos este caso de la siguiente manera. Primero, la felicidad versus el sufrimiento. Mill sostiene que la moralidad se basa en la promoción de la felicidad y la reducción del sufrimiento. En este caso, se debe evaluar si permitir la eutanasia aliviaría el sufrimiento del paciente y de su familia, aumentando por ende la felicidad general. Segundo, utilidad para la sociedad. Desde la ética utilitarista también se debe considerar el impacto en la sociedad en conjunto. La eutanasia en este caso específico contribuiría a liberar recursos médicos y financieros que podrían ser utilizados para tratar a otros pacientes. Tercero, la autonomía del paciente. La autonomía y la capacidad de decisión del paciente son fundamentales para el utilitarismo de Mill. Si el paciente ha tomado una decisión informada y voluntaria de poner fin a su vida, respetar su autonomía podría considerarse una acción que maximiza su felicidad. Y cuarto, y por último, evitar la prolongación innecesaria del sufrimiento. Si se argumenta que prolongar la vida del paciente solo resultaría en un sufrimiento continuo y sin esperanza, la eutanasia podría ser vista como una opción que minimiza ese sufrimiento. En conclusión, se puede decir que en este caso de eutanasia, Mill podría argumentar que la decisión de permitirla debe basarse en si esta acción aumenta o disminuye la felicidad general. Si la eutanasia puede aliviar el sufrimiento de una persona, entonces es moralmente correcta. Por lo tanto, es posible que Mill sí haya apoyado la eutanasia como una opción personal si se considera que aumenta la felicidad y respeta la libertad individual. Bueno, a continuación les hablaré sobre la libertad individual según John Stuart Mill. Su obra más influyente sobre este tema es On Liberty.
o también llamado Sobre la libertad, que fue publicada en 1859. En su obra, Mill nos expone una defensa apasionada de la libertad individual y nos cuenta los límites del poder de la sociedad sobre el individuo. Antes de relacionar la eutanasia con este principio, hablemos sobre algunos puntos claves sobre la libertad individual según Mill. El primero de ellos es la libertad individual en la vida privada. Este filósofo defiende que el individuo debe ser libre para vivir su vida como él lo elija, con tal de que no obstaculice con los derechos y el bienestar de los demás. Algunos ejemplos pueden ser libertad en asuntos personales, elección a una religión o creencia, la forma en la que uno puede vivir, entre otros. Segundo, la autonomía individual. Mill nos menciona la importancia de este punto, ya que es la capacidad de tomar decisiones por uno mismo. Él sostiene que aunque una decisión sea perjudicial para el individuo, aún debe tener la libertad de tomar esa elección siempre que no afecte a los demás. Por último, la libertad de pensamiento y expresión. Mill manifiesta que incluso las opiniones o decisiones impopulares deben ser permitidas, ya que las diversas ideas enriquecen la comprensión general y permiten la búsqueda de la verdad. Bueno, en el contexto de la eutanasia es un tema muy controvertido y éticamente complejo que involucra la libertad individual. La eutanasia se refiere a la acción de poner fin a la vida de una persona que padece una enfermedad terminal o sufre un dolor insoportable, con el objetivo de aliviarlo. Mill podría haber argumentado que poner fin a una vida a través de la eutanasia debería ser respetada, siempre y cuando esta decisión polémica no afecte injustificadamente a otras personas. Asimismo, podría haber sostenido que el individuo tiene el derecho de decidir poner fin a su vida si está en un sufrimiento insoportable. Además, si esta decisión es un acto voluntario e informado adecuadamente. Aunque esta es una posible decisión que Mill pudo tomar siguiendo su pensamiento sobre la libertad individual, cabe destacar que él no argumentó directamente la controversia sobre la eutanasia, ya que en el siglo XIX no era un tema éticamente controversial. A continuación, mi compañera. Ahora yo les hablaré sobre cómo uno de los principios de Mill planteaba la igualdad de género. John Stuart Mill fue un filósofo y economista británico que abogó por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En su obra The Subjection of Women, Mill argumentó que la subordinación legal de un sexo a otro es incorrecta en sí misma y es actualmente uno de los principales obstáculos para el desarrollo humano. Mill concluyó que no se puede justificar la desigualdad entre sexos, tanto para hombres como mujeres, porque no existe una evidencia determinada que nos diga que la naturaleza de la mujer sea muy distinta a la del hombre. Al contrario, lo que sucede es que las mujeres en un principio pueden tener las mismas capacidades que los hombres si recibiéramos la misma educación. Por consiguiente, no tendría razones, aparte de una costumbre arcaica, para excluir a las mujeres de votar y que tomen sus propias decisiones sobre estudiar o trabajar o lo que deseen hacer en un futuro, siempre y cuando tengan el mismo apoyo que se les brinda a los hombres. Además, Mill sostiene que al casarse la mayoría de ellas tendrían prohibido poder realizar distintas actividades fuera del hogar. Estas aseveraciones contradicen la afirmación de que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades naturales y además contradice sus ideales utilitarios, ya que con este arreglo sobre el mundo sigue limitado por rehusarse, entre comillas, a hacerse uso de una mitad de su talento que posee en realidad. En el hipotético caso de que una persona padezca eutanasia, ya sea hombre o mujer, primero se debe saber que la eutanasia es una decisión tomada con mucho consentimiento con respecto a ambos géneros. Si se diera la posibilidad de que una mujer esté casada y padeciera una enfermedad que no tiene un tratamiento o cura y ella quiera tomar la decisión de acabar con su sufrimiento por consentimiento propio, nos ponemos a pensar en que tal vez su esposo no esté de acuerdo con una decisión
que ella tome. Y sea muy duro tal vez para él tener que afrontar este tipo de acontecimientos, pero Mill nos dice que cada persona, ya sea hombre o mujer, tiene el derecho de poder expresar sus opiniones y tomar sus decisiones propias de forma libre y sin ningún reproche. Básicamente, John nos quiere dar a entender que si una persona, por más que esté casada o no, y sea hombre o mujer, no puede perder el derecho a reclamar o exigir que el resto de la gente no quiera respetar sus elecciones o libre expresión. Gracias. Debo agradecer a mis compañeros por las muy buenas intervenciones. A continuación, voy a hablar sobre un caso propuesto y las conclusiones de esta exposición. En este caso vamos a hablar sobre una película muy conocida llamada Yo antes de ti. Es una película donde hay un hombre de negocios, multimillonario, el cual al salir de la calle sin fijarse a los lados, es atropellado por un automóvil, quedando paralítico y no pudiendo movilizarse como era antes. Es un chico joven, un chico que estaba muy acostumbrado a realizar distintos deportes de aventura y disfrutar de su juventud. Después de este evento queda postrado en una cama, atendido por enfermeras y siendo olvidado por sus amigos y su pareja, cayendo en una gran depresión, no sabiendo qué era de su vida. Sus padres preocupados contratan a una enfermera, que más que una enfermera sería una acompañante, para poder animarlo, para volver a darle esperanzas a su vida. Esta chica eh, es muy maltratada por ese chico, ya que está muy harto de su vida y ese suceso que lo dejó paralítico lo ha traumado en gran manera. Sin embargo, al persistir y seguir insistiendo, forman una linda relación que no solo pasa a ser una enfermera y su paciente, sino una pareja que es una relación. Pasan momentos hermosos juntos. Sin embargo, después de todo el romance y todos los momentos hermosos que se mostraron en esa película, el cambio de este joven, se ve que aunque es muy feliz y sonríe siempre que está con la enfermera o la chica que cuida de él, en las noches llora y sufre y pasa momentos horribles, ya que la vida que vivía antes nunca volverá a ser la misma. Y es algo que lo afecta emocionalmente y es muy horrible para él. Por eso podemos analizar ese caso y ver que a continuación este joven, a pesar de todos los momentos felices que ha podido pasar, y probablemente algunas personas pueden decir que encontró una razón para su vida, decide ir a un país donde está permitida la eutanasia y decide aplicarla, yendo con la enfermera pidiéndole que le acompañe en sus últimos momentos. Y es un suceso que nos pone a pensar, ¿no? Que a pesar de que uno puede tener felicidad en cierto modo, el sufrimiento interno es algo que muchas personas quisieran quitar de sus vidas. Y quizás ese sufrimiento es mayor que la felicidad que puede tener. Y por eso se recuerda a la eutanasia. Y voy a recalcar algunos puntos tocados anteriormente por mis compañeras, como es la libertad individual en la vida privada. Podemos ver que este joven aplica su libertad individual y decide tomar una decisión drástica para acabar con su sufrimiento, creyendo que eso le acabará con el sufrimiento y dará felicidad a su vida. Y el segundo punto, que es la felicidad versus el sufrimiento, es cómo ve un equilibrio y compara qué es lo que lo hará mejor. Siente que ya vivió todo lo que debió vivir, que no es la forma en la que quiere seguir su vida paralítica en una silla de ruedas, y es por lo que toma esta decisión. El siguiente punto que también tocó una de mis compañeras es la utilidad para la sociedad, en el cual este joven no se siente útil para la sociedad, siente que postrado no puede hacer todas las cosas que pudo haber hecho antes. Y son temas depresivos, son temas delicados que claramente nos ponen a pensar de todas las cosas que pudo pasar por la mente de este chico, la empatía que podemos empezar a desarrollar y también cómo pudo doler a la chica que se enamoró de este joven. Sin embargo, ahí entra la empatía a ambos lados y por cierto punto se puede discutir que es un acto egoísta al dejar a todas sus familias y a su pareja eh, pasar por ese gran remordimiento y ese gran dolor de su muerte. Sin embargo,
viéndolo la libertad individual, el joven es capaz de elegir qué va a hacer de su vida. Aunque de cierto modo afecta la vida de los demás, sigue afectando de cierto modo. Podemos recurrir a una de las frases de John Stuart Mill, la cual menciona: la libertad del individuo debe estar limitada de algún modo, no debe convertirse en molestia para los otros. Y en cierto modo es una frase que se puede relacionar con el dolor que pudo afectar a sus familiares o a su pareja. Sin embargo, la decisión de este joven fue acabar con su vida, y es un tema que se relaciona mucho con los temas tocados hoy día por mis compañeros y por mi persona sobre la eutanasia. Para concluir, una de las frases de John Stuart Mill dice: la naturaleza humana no es una máquina, sino un árbol que necesita crecer, desarrollarse por todos lados, según las tendencias de sus fuerzas interiores que hacen de él una cosa viva. Vimos que John Stuart Mill, y uno de sus mayores principios es la búsqueda de la felicidad, y consideramos que la eutanasia puede ser una forma de acabar con el sufrimiento de una persona cuando la vida no es la opción que decide llevar. Espero que les haya gustado nuestra exposición y todas las perspectivas que ha tenido Mill como filósofo. Espero que las hayan podido comprender y que hayan obtenido algo valioso de esta exposición. Muchas gracias.